Bienvenidos al podcast de actualidad del día 19 de enero de 2024. Hoy tenemos que seguir hablando del juez García Castellón, que se ha marcado como objetivo pelearse él solo contra el bipartidismo y el independentismo. Me parece maravilloso, ya sabéis que fue uno de los jueces a los que el gobierno amenazó con el tema del lawfare, igual que a Marchena o a Llarena. Tenemos que hablar también de las elecciones gallegas con un par de noticias, de en qué se gasta el gobierno de la Xunta de Galicia el dinero y también cómo los pescadores han protestado porque entienden que les están dejando tirados. Hablaremos de Teresa Rivera y de sus amenazas tanto al juez como también a Repsol. Tenemos también que la Fiscalía no solo va a investigar a los organizadores de las uvas en Ferraz, Nochevieja Nacional, Infoblogger, María Durán, Revuelta, sino que también va a iniciar la Fiscalía acciones contra Santiago Abascal por la cuestión de sus declaraciones en la prensa argentina, de lo de que llegará el día que le querrán colgar de los pies. Ya vemos que emplean la Fiscalía como una Fiscalía de Estado. ¿De quién depende la Fiscalía? Del gobierno. Pues ya está. ¿Qué dijo Pedro Sánchez? Hablaremos también un poquito de economía. Hoy no hay política internacional porque no ha pasado nada lo suficientemente grave. Y bueno, y en materia nacional, también que me lo he dejado, continuamos con la información sobre la cuestión migratoria que ya hablamos ayer. Y empezaremos justamente por la cuestión de la Fiscalía. La Fiscalía acuerda investigar la denuncia del PSOE contra Vox y Abascal por hablar de colgar de los pies a Sánchez. Santiago Abascal no dijo quiero colgar a Sánchez de los pies, tenemos que colgar a Sánchez de los pies. Utilizó una frase hecha que si sigue por esta dirección, pisoteando las libertades, acabando con los poderes públicos, socavando la democracia, pisoteando las leyes, llegará el momento en el que la ciudadanía querrá colgarle de los pies. Punto y se acabó. No es grave, el PSOE sabe que no es grave, la ciudadanía sabe que no es grave. Los que se indignan por esto son los mismos que no se indignan por cosas muchísimo más graves como la amnistía. Que eso sí que pone en peligro el Estado de Derecho, tira por tierra la separación de poderes, va en contra de la igualdad ante la ley, es un favor político, se suele emplear para cambiar de régimen. Eso sí que es grave. Como tantas otras cosas, entregar Pamplona a Bildu, muchísimas cosas de mayor importancia, pero deciden escandalizarse por eso sabiendo que no tiene gravedad. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado este viernes investigar la denuncia interpuesta por el PSOE contra Vox y su presidente, Santiago Abascal, por su clara incitación directa al odio y la discriminación, después de que éste señalara en una entrevista en el diario argentino Clarín que habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgar de los pies al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero es que esto lo dijo precisamente hablando de que la razón por la cual Sánchez permanece en el poder es que él no tiene escrúpulos, porque un político con escrúpulos no entrega una ciudad a un partido, peor todavía si es Bildu, ¿no? Pero no entrega la alcaldía de una ciudad a un partido únicamente para que ese partido le dé el sí en la sesión de investidura. Una persona con escrúpulos no indulta, no amnistía, no reforma las leyes para hacer un favor político a cambio de otro favor político que es el sí de Esquerra y Junts. Entonces, por no mencionar todo lo demás, ¿no? Pero es que nos extenderíamos mucho. Entonces, en el contexto en el que Santiago Abascal pronunció esa frase hecha, dijo eso como podía haber dicho cualquier otra cosa. Fue el pasado diciembre cuando los socialistas anunciaron que interpondrían una denuncia en la Fiscalía por delito de odio contra Abascal y su formación. El mismo gobierno que emplea la Fiscalía para ir contra Santiago Abascal, ese mismo gobierno que no puso la orden de búsqueda y captura al asesino de Vidal Cuadras, al que intentó asesinarle, el asesino que no logró su objetivo, pero vaya que la intención era esa, a la Europol, pero sí que usa la Fiscalía para esto. Y os repito lo que dije cuando hablamos de que no había un delito de odio, o no parece que hay un delito de odio, con el caso de las uvas en Ferraz y la piñata. El delito de odio es para personas que sí que están en situación de desprotección o que sí que han sido tradicionalmente perseguidas, como por ejemplo los discapacitados o como por ejemplo las víctimas de ETA. Colectivos que pueden ser vulnerables porque tradicionalmente han sufrido algún tipo de afrenta o porque está en una situación de desprotección. El PSOE no está en esa condición. ¿En qué se están parapetando? En que durante el franquismo el PSOE estaba prohibido, sí, pero es que estaban prohibidos todos los partidos excepto el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Pues la unión de la Falange con los carlistas, que era el partido del régimen, un partido artificial,
porque los carlistas eran tradicionalistas, la Falange era un movimiento que era sindicalista, que era más de izquierda, solo que sin ser internacionalista. Entonces, de la fusión de esas dos corrientes surge el movimiento, que era el único partido que había. ¿El PSOE estaba proscrito? Pues como todos los partidos. Todos los partidos. Es que eso de decir, por esa regla de 3, cualquiera podría parapetarse en esto y decir... En fin, de todas formas, yo no soy muy partidario de que exista el delito de odio. Porque para empezar, odiar es algo subjetivo. Y eso ya es ponerse a legislar en la opinión de las personas. Pero para seguir, es que ya la ley protege a todo el mundo, ampara a todo el mundo. No soy partidario de que exista el delito de odio, honestamente, pero claro, si tenemos un gobierno que por un lado te dice que va a despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y por otro lado te dice que si vas en su contra es un delito de odio, pues hombre, la doble vara de medir, pero peor todavía, porque las cosas que sí que son realmente graves dejan de serlo y las minucias pasan a ser algo de bueno, cuidado. Continuamos. Patxi López justificó la decisión en que, en su opinión, las palabras del líder de Vox podrían ser utilizadas por algunos para justificar acciones violentas e informó que en la denuncia incluirán también las manifestaciones que se habían producido en las sedes del partido contra los pactos de investidura con los separatistas. Primero, las manifestaciones que han ocurrido principalmente en Ferraz y en otras sedes venían produciéndose de antes de que Abascal dijese esto, con lo cual no ha sido por lo que diga Abascal. En segundo lugar, por esa regla de 3, Adriana Lastra es responsable, por ejemplo, o Patxi López, el propio Patxi López, al demonizar a Vox, tildándoles de fascistas, de todos los ataques que se han producido frente a mítines de Vox, frente a sedes de Vox, frente a carpas de Vox, como por ejemplo el de Vallecas. No, porque si es para unos es para todos. Y tercero, lo que haga una persona adulta es responsabilidad de esa persona adulta, no de lo que diga otra persona, con lo cual esto no hay por dónde cogerlo. Al anunciarse la denuncia, Abascal emplazó a los socialistas a hacerlo ante los jueces y no ante la fiscalía, porque esta depende del presidente del gobierno, en alusión a la frase pronunciada por Sánchez al respecto, que es la que dije yo antes. Continuamos con otras noticias. Toca hablar ahora de un caso más bien escabroso que está teniendo cierta repercusión en los medios, de los hermanos que aparecieron muertos. Los cuerpos sin vida de Amalia, Ángeles y Pepe, de entre 68 y 72 años, han sido hallados este jueves, es decir, hace un día, en su residencia de Morata de Tajuña. Sus amigos y vecinos del municipio madrileño llevan alrededor de un mes sin verlos, sin poder contactar con ellos. Sus cadáveres presentan evidentes signos de violencia, estaban apilados y quemados parcialmente. La Guardia Civil aún no descarta un posible ajuste de cuentas. Los hermanos Gutiérrez Ayuso, naturales de Torre de Juan Abad, venían de una familia acomodada que se había arruinado. En los últimos tiempos se quedaron sin nada y contrajeron deudas importantes. Y aquí se habla de un prestamista pakistaní. Yo no sé, vamos a esperar a ver que la justicia vaya esclareciendo todo. Lo que sí que es cierto es que es raro y turbio. Deudas importantes con muchas personas. La causa al amor. Hace unos 7 años, la pequeña de los 3, Amelia, se enamoró de un supuesto soldado estadounidense destinado en Afganistán, al que conoció por Facebook. Confiaba en él a pesar de las advertencias de sus allegados. Después cayó Ángeles con otro supuesto militar norteamericano, una de las estafas por internet más viejas. Sin embargo, las dos hermanas estaban convencidas de que en sus casos se trataba de amor verdadero. Desde luego así debía de ser para ellas, que no dudaron en seguir las instrucciones de sus novios y entregarles dinero con distintas causas, especialmente a partir de que simularan la muerte del segundo. Es entonces cuando el primero les dice que para cobrar la herencia, supuestamente millonaria, tenían que sufragar el coste de realizar los trámites necesarios, y aquí pues vendieron las propiedades y perdieron todo lo que tenían. Cuando le entregaban sus pensiones ni siquiera podían hacer frente a los gastos cotidianos y tenían que pedir dinero al entorno, y se calcula que el total fue de 400.000 euros. Y a ver, aquí aparece el prestamista pakistaní, el que os hablé antes. Uno de los episodios más inquietantes es el que tiene que ver con un ciudadano pakistaní que apareció el año pasado y estuvo viviendo con ellos durante meses, y según ha relatado un íntimo amigo de la familia, en las puertas del chalet donde se hallaron los cuerpos de los 3 hermanos en la jornada de ayer, este inquilino protagonizó un incidente violento con Amelia y desapareció. Le dio un martillazo en la cabeza
hasta donde se puede saber, debían 60.000 euros a este hombre, que podía ser un prestamista, y hacía tiempo que los Gutiérrez pedían grandes cantidades de dinero a sus amigos y vecinos. No atendían las razones. Ante la negativa de todos ellos y la presión de Edward para realizar distintos pagos relacionados con la herencia, habrían terminado recurriendo a personas de dudosa reputación que pudieran facilitarles dinero. Mi madre y yo nos terminamos alejando de ellos hace aproximadamente año y medio, no atendían las razones y no querían que nadie les dijera nada. Ellos, como otros tantos, advirtieron de la estafa del soldado americano, de la que solían hablar en televisión. Bueno, esto también hubo una muy conocida de un príncipe etíope que había sido derrocado y que si le prestabas dinero te iba a devolver más. Nadie da duros a 4 pesetas. A mí me sorprende que a día de hoy, con el conocimiento que tenemos de este tipo de estafas, que no es la primera ni será la última, todavía haya gente que siga cayendo. A ti no te va a contactar un extraño para ofrecerte dinero por internet y sin conocerte de nada. Te lo intentarán vender, no, es que es fruto de la desesperación, no sé a quién acudir, por favor ayúdame. No, esas cosas no ocurren. Toca hablar ahora del juez García Castellón. He decidido intercalar en medio una noticia de Teresa Rivera y Repsol, que es del bloque de economía, pero lo he metido aquí porque Teresa Rivera ha sido quien en nombre del gobierno ha decidido cargar contra García Castellón, si bien es cierto que a las pocas horas se han retractado, que eso también lo vamos a ver. Pero bueno, como Teresa Rivera está dando de qué hablar, antes de ver eso quiero compartir con vosotros una parte de una noticia del mundo. Esta noticia es vieja, pero simplemente para que veáis cómo se las gasta Teresa Rivera. El marido de Teresa Rivera, Mariano Bacigalupo, es uno de los consejeros con más poder dentro de la CNMC, capaz de influir en decisiones y directrices a tomar. En la red eléctrica española, el Estado posee un 20% del capital. ¿Por qué os enseño esto? Bueno, aparte también Teresa Rivera es de alta cuna y tal. Os enseño esto porque están siempre con el relato de nosotros representamos al pueblo, nosotros somos los de abajo. Aquí hay una de nepotismo que es que no nos hacemos una idea. Al fin de cuentas son 4 o 5 familias pudientes las que están cortando el bacalao en España, más injerencia externa que hay de otros países. Realmente estos de pueblo no tienen absolutamente nada. Por cada político de izquierdas que sale de abajo te encuentras a 10 o 20 que unos eran franquistas, que se cambiaron de chaqueta, otros vienen de las mismas 4 familias que os menciono, están metidos en el tema de los bancos, metidos en el tema del IBEX a través de las puertas giratorias. Un atajo de sinvergüenzas. Tienen todo el negocio ellos. Pero bueno, no es de eso lo que hemos venido a hablar hoy. Hemos venido a hablar de cómo García Castellón está plantando cara a un juez que es la leche. La verdad que es muy admirable, tanto al independentismo como al bipartidismo. Teresa Rivera acusa a García Castellón de laufar y Moncloa suaviza el ataque. La ministra de Transición... Esto es por lo que os enseñé ayer. Acordaos que en el podcast de ayer... Bueno, para quien no lo viese, ya lo resumo yo ahora. En el podcast de ayer vimos que García Castellón había decidido iniciar diligencias contra Puigdemont por sus vínculos a Tsunami Democratic y los actos de terrorismo que ocurrieron. Esto al gobierno le viene muy mal en plena amnistía, en plena negociación, en plenos pactos con el independentismo, pero el juez dice, mira, que no voy a hacer lo que me digáis, que yo voy a hacer cumplir la ley. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la de los paneles solares, la de la bicicleta con los coches oficiales detrás, ha arremetido contra el Poder Judicial un día después de que García Castellón se reafirmase ante la Fiscalía sobre la necesidad de investigar a Puigdemont por terrorismo, que esto es lo que vimos ayer. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un ministerio, por supuesto, innecesario, Teresa Rivera ha seguido la estela de Sanchinflas y ha cargado contra el Poder Judicial español, al que acusa de estar politizado y sesgado. Yo cuando veo los ministerios que van creando, me acuerdo de los nobles. O sea, de Ministerio de Energía no puede ser. Hay que meterle más cosas para que suene que tiene más empaque. Tú no eres el conde de Villacochinos de arriba. Tú eres conde de Villacochinos de arriba y marqués de no sé dónde y tal y cual. Que iban metiendo nombres, ¿no? Iban, o como en las dictaduras militares, que se van poniendo medallas, que al final del uniforme todo es medalla. Pues esto es igual. No le basta con ser ministra de Energía. Eso suena poco, eso hay que darle más empaque. Vicepresidenta, doña vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ahí es nada.
para que suene como que es más importante de lo que es. Que ya digo, es un ministerio totalmente prescindible que podría depender de economía. Una dirección en economía. Tras ser preguntada sobre la cuestión en la televisión pública que pagamos todos, Rivera ha aseverado que hay algunas personas en el Poder Judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección, aludiendo de esta manera al controvertido concepto de lawfare. Asimismo, la titular de Transición Ecológica ha descargado todo su arsenal hacia García Castellón y ha afirmado de forma irónica que el juez tiene mucho acierto en la sensibilidad del momento en el que hace sus comentarios. O sea, que los jueces tienen que hacer cumplir o no la ley dependiendo de con quién esté pactando el PSOE. ¿Tú eres tonta? O sea, pero esto que tiene especial sensibilidad, pues el juez tendrá que hacer cumplir la ley y si encuentra evidencia de que Puigdemont estaba... que la hay, más que de sobra. Encuentra novedades, encuentra cosas nuevas, de que hay una vinculación entre Puigdemont y los de Tsunami Democratic, pues el juez tendrá que hacer su trabajo. Otra cosa es que vosotros no hagáis el vuestro y estéis pactando con lo que no hay que pactar. Pues que ese será vuestro problema. ¿Cómo que tiene que tener especial sensibilidad al momento? Por favor. Rivera se ha reafirmado en su posición ante la perplejidad de los presentadores hacia sus declaraciones y ha añadido que García Castellón nos tiene acostumbrados a que siempre se incline hacia esta misma dirección y que tiene una implicación política importante y suele salir a colación, en momentos políticos sensibles. Vale, voy a adelantar una noticia que vamos a ver luego. Entonces, ¿por qué García Castellón ha imputado también a los del PP? Esto lo vamos a ver luego. Pero si lo que dice Teresa Rivera es cierto, que no lo es, entonces ¿por qué también está persiguiendo a los del PP? Es decir, está persiguiendo a la extrema derecha catalana y está intentando frenar la barbaridad que estáis haciendo los del PSOE. Y también abre diligencias contra el PP. ¿Qué direcciones? ¿Cuál es la dirección? ¿Hacer cumplir la ley es una inclinación política? Bueno, parece ser que sí. Porque toda la izquierda está diciendo, bueno, la ley es opcional, se puede cambiar. Sí, se puede cambiar. Obtén mayoría absoluta y cámbiala. Pero mientras no la hayas cambiado, tendrás que acatarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que, de verdad. Moncloa rectifica. Bueno, faltaba por ver esto. Sobre la amnistía, Teresa Rivera se ha mostrado tibia en sus respuestas y ha asegurado que no hablamos de declaraciones unilaterales de independencia, mientras que sostenía que las advertencias de los letrados del Congreso no afirman una franca oposición a la Constitución. Vale, si un tío entra a robar una joyería y revienta la luna, y desde ese momento el joyero todos los días le paga dinero al ladrón para que no le robe, claro que no vamos a hablar de que se rompen lunas. Sí, no se habla de declaración unilateral de independencia porque vosotros estáis cediendo al chantaje de un partido que tiene 5 escaños, 7 con los 2 que le habéis regalado, de 350. Un partido que está en minoría, que está consiguiendo todo lo que le da la gana, porque sois gente que con tal de mantenerse en el poder es capaz de cometer toda suerte de ilegalidades. Vosotros, no ellos, vosotros mismos. Claro que Jones ya no hace estas cosas, porque os lo está sacando todo a vosotros. Pero es que es un partido minoritario. Estáis poniendo el interés general y la opinión de una mayoría, estáis cargándoos el interés general y la opinión de una mayoría para hacer un favor a los que son una minoría en el Congreso y en todas partes. Moncloa rectifica, pero esto lo vamos a ver luego en esta nota de Doyetif. Haré que pasar a esto otro porque Teresa Rivera hoy la ha liado parda. Ha tenido para todos. Teresa Rivera carga contra el CEO de Repsol y le acusa de negacionismo y retardismo. Si tú criticas que la transición energética no sirve porque encarece la factura de la luz, porque es poco eficiente, o porque te hace depender de la quema de gas con los ciclos combinados, o porque te genera una dependencia de otros países, o porque encarece la factura de la luz, o porque expulsa a las empresas, o directamente dices, esto es un chiringuito que están montando, eres un negacionista. Porque resulta que a un problema solo se le puede plantear una solución, las demás no valen, y esa solución siempre está alineada con los intereses del PSOE. Es increíble. Asegura que le parece crecientemente decepcionante y populista su mensaje pidiendo repensar la transición energética. Pero si eso lo está diciendo todo el mundo. Lo dicen los economistas, lo dicen los indicadores, lo dicen las energéticas. Todas las personas estamos en la misma dirección. Que es una tecnología que está todavía en pañales y que no se puede anteponer la transición energética a la economía o al trabajo de las personas o al poder adquisitivo de los españoles. Porque esto no solo es que encarezca la factura de la luz, es que encarece todo lo demás. Ya está. A saber qué sacará Teresa Rivera de todo esto. Nuevo capítulo
del enfrentamiento entre Repsol y el Ejecutivo. Teresa Rivera ha acusado al consejero delegado de Repsol de defender un discurso de negacionismo y retardismo respecto a la manera en que se está abordando desde Europa la transición energética para supuestamente luchar contra el clima cambiático. Vete tú a saber si no es por el chiringuito que tienen montado. Bueno, ya os lo digo yo, es por eso. En declaraciones a La Sexta, Rivera aseguró que tenía un gran respeto por Imaz, pero le parece crecientemente decepcionante y populista su mensaje pidiendo repensar la transición energética. ¿Y cuándo va a haber que repensarla? ¿Cuando no quede una sola fábrica en España y cuando estemos todos arruinados? Pregunto, o sea, si estás yendo directo hacia el barranco, a lo mejor te tienes que replantear cambiar de dirección o dar la vuelta. Y estamos yendo directos al barranco con esto. La ministra se refería así a la intervención de Repsol en el panel del Foro de Davos. Moncloa rectifica el ataque de Rivera a García Castellón, respeta plenamente a los jueces. Luis Planas ha defendido que la actuación del juez está sometida a las reglas y procedimientos. Pues tu compañera, que es tu superior, porque es vicepresidenta, no dice eso. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que el gobierno respeta plenamente la actuación judicial del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica haya criticado lo que ya hemos visto. Luis Planas, a preguntas de los medios en Orense, donde ha participado en el acto de firma de un convenio para la modernización de los regadíos en Alimia, luego iremos al tema de los pescadores, pero luego, cuando veamos lo de las elecciones gallegas, está sometida a reglas y procedimientos. En esta línea ha manifestado que el procedimiento judicial es reglado y está basado en la Constitución y en las leyes. Vale, y no será... Digo yo. Ya sabéis que yo soy tonto, yo no soy tan listo como esta gente, a mí se me ocurren... Yo tengo ocurrencias. ¿Y no será que esto lo sales a decir ahora precisamente porque la comisión, el comisario europeo está investigando el tema de la amnistía y el AUFAR? ¿Y te viene un poco mal las declaraciones de Teresa Rivera? ¿No será que alguien se le ha encendido una bombilla en Moncloa y ha dicho: oye, que si nos están investigando para ver si no cometemos la AUFAR, a lo mejor que esta diga esto no es bueno? ¿Ya has salido tú recogiendo cable? ¿No será eso? Pregunto. De verdad que... qué poca seriedad. Los políticos persiguiendo a los jueces, que son los que tienen que hacer cumplir la ley. Los políticos cambiando las leyes a conveniencia para poder gobernar. Luego dicen, no, es llegar a acuerdos. ¿Llegar a acuerdos? O sea, llegar a acuerdos es anteponer lo que dicen 7 diputados, de los cuales 2 son un regalo a lo que ha votado el resto de España. Pero bueno, eso ya cae por su propio peso. Tampoco creo que haya que entrar a dar explicaciones sobre algo que es evidente. Continuamos. Imputados el ex número 2 de Interior y el ex DAO de la Policía por presiones a Bárcenas y su abogado. El magistrado García Castellón les cita como investigados en una pieza del caso Villarejo. Luego vamos a hablar de Villarejo, pero luego, primero esto. Villarejo, que indaga los seguimientos y presiones que Bárcenas y su entonces letrado Javier Gómez de Liaño sufrieron en pleno caso Gürtel. Así se ordenan las noticias, veis que todo va llevando un proceso. Lo de Teresa Rivera, de ahí pasamos a Moncloa, de ahí a la imputación y luego lo de Villarejo. Porque son noticias que se entienden mejor juntas. El magistrado Manuel García Castellón ha citado como investigados en el caso Villarejo al que fuera número 2 de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez. Oye, Teresa Rivera, ¿tú no decías que el comisario... ¿Tú no decías que el juez García Castellón iba siempre contra los intereses del PSOE? ¿Y por qué imputa a los del PP? En fin. Y el exdirector adjunto operativo, ya su entonces abogado Javier Gómez de Liaño. En el auto al que ha tenido acceso Voz Populi, se desestima la citación del que fuera director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y de Alejandro Auset, un abogado del Estado en excedencia relacionado con la campaña de acoso al que fuera el ex tesorero del PP. Se trata de unas diligencias solicitadas por Javier Gómez de Liaño en el marco de esta línea de investigación del caso Villarejo, que indaga si desde el PP se impulsó una campaña de presión contra Luis Bárcenas en su estrategia de tirar de la manta sobre la contabilidad opaca de la formación popular. ¿Pero a alguien le cabe la menor duda? Pues fue evidente. Luis, sé fuerte. Es que... para que no siguiera tirando de la manta. Las anotaciones de Villarejo, el magistrado expone en su auto que se debe citar al ex número 2 del Ministerio del Interior y a Pino porque,
aunque ningún imputado o testigo les ha implicado directamente, sí constan anotaciones en la agenda de Villarejo que hacen expresa referencia a Gómez de Liaño, lo que podría revelar actuaciones del comisario jubilado contra el abogado y también es juez de la Audiencia Nacional. De estas actuaciones sobre Javier Gómez de Liaño se habría dado cuenta a Francisco Martínez, a la sazón secretario de Estado de Interior, y Eugenio Pino. Las anotaciones hacen referencia expresa a Zakar Kalasov, jefe de una mafia rusa georgiana y persona vinculada a Villarejo. En aquel momento se apunta a que Gómez de Liaño recibió hasta 5 millones de euros en Suiza, extremo este último que negó el abogado de su declaración como perjudicado. El magistrado apunta también a anotaciones de Villarejo sobre Pino en este asunto que permite considerar su citación en esta pieza de la macrocausa. Que por cierto, en el tema de la macrocausa también aquí puede ser que se esté incurriendo en algún tipo de ilegalidad. Hay una entrevista de Jordi Wild que dura 5 horas a Villarejo. Yo la he visto a cachitos, ya la he visto entera. Yo recomiendo que la veáis, pero sabiendo que Villarejo es una persona que en el pasado ha mentido y que está en una posición complicada. Entonces, vedla, pero vedla para tener un punto de vista, no pensando todo esto es verdad 100%, no. O sea, luego cada uno tiene que ser capaz de intentar ir hilando, atando cabos y eso. Pero bueno, está interesante porque también te demuestra hasta qué punto el PSOE es una tremenda mafia y también algunos del PP. Villarejo acusa al gobierno de filtrar archivos de la Operación Cataluña para justificar la amnistía. Bueno, y por lo que os decía que puede que no sea del todo legal, las causas se supone que se tienen que ir abriendo una a una, no abrir todas de golpe. No, te abrimos una causa y vamos metiendo aquí todo lo que tercie, ¿no? Todo lo que nos pueda cuadrar lo vamos metiendo en la causa y al final es una macrocausa. Júzgale primero por revelación de secretos, júzgale luego por lo otro, pero no... Es que esto es muy raro, ya digo. En un escrito al juez García Castellón pide investigar las filtraciones. El comisario jubilado Villarejo ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que acusa al gobierno de filtrar documentos clasificados como secretos de Estado que constan en las piezas separadas número 28 del caso Tandem. En el documento al que ha tenido acceso de Oyetif, Villarejo solicita al juez Manuel García Castellón que investigue el origen de las filtraciones que tanto benefician al gobierno y perjudican la imagen del Poder Judicial, puesto que están usando espuriamente el contenido de la causa Tandem instruida por su señoría para poder así justificar la ley de amnistía. Villarejo señala al gobierno: a la vista de las noticias aparecidas en los medios estos días, referidas a la periodísticamente llamada Operación Cataluña, evidencian que gran parte de la documentación que se está publicando es la que se obtuvo en esta pieza número 28 y que fue declarada secreta por ese instructor, lo que no deja ninguna duda que la misma se inició con fines perversos y que ahora está siendo utilizada para servir de coartada a la ley de amnistía. Villarejo tacha de ilegal la incoacción de esa pieza separada al considerar acreditada la actuación irregular del detective que, según la versión del comisario jubilado, presentó la denuncia teniendo como representante legal a un abogado del despacho vinculado a la familia Pujol y que habría cobrado 1 millón de euros por denunciar la Operación Cataluña. Denuncias que han beneficiado a los Pujol y a la mayoría de independentistas, como su señoría está ahora comprobando. Y agrega también: a esta defensa no le cabe la menor duda de que están realizando las filtraciones de los documentos intervenidos con el fin de beneficiar la causa independentista y justificar la amnistía, al tiempo que debilita cualquier posición de rechazo por parte del Partido Popular, al que el Partido Socialista y sus socios señala como el artífice de perseguir adversarios políticos cuando estaba en el gobierno. No resultó casual para esta defensa que coincidieran las denuncias de este detective con las nuevas diligencias ordenadas en junio de 2020 por el magistrado de la Mata, escribe Alberto Sierra para The Oyetif. Y continuando, toca hablar ahora de la cuestión de la inmigración, que le hemos ido tratando estos días. A ver, voy a intentar resumir todo lo que hemos visto en diciembre y en enero. Brevemente. Lo primero, que hemos batido récords de crisis migratoria con respecto a todos los años anteriores, concretamente en Canarias. Lo segundo, que estábamos viendo un aumento en la criminalidad y de la correlación vamos a hablar luego con otra noticia, de Cataluña. Lo tercero, todos los chanchullos que estaban haciendo, cómo las ONGs funcionaban como último eslabón de estas mafias y cómo se estaban desviando fondos públicos para el alojamiento. Y yo planteé mis dudas de que todo ese dinero fuese íntegro al alojamiento de los inmigrantes ilegales, sino que por el contrario me temo que parte del dinero, pues ya sabéis, colocar amigos, fondos que desaparecen, dar contratos a empresas amigotas y tal. Luego también habíamos visto
que había un intento de asalto en Ceuta, no, perdón, en Melilla, que finalmente fue frustrado. Habíamos visto también que los cetis estaban desbordados. Vimos esta semana, a lo largo de esta semana, que en 24 horas se habían escapado 25 personas de Barajas. Y ahora toca ver, pues bueno, alguna me estaré dejando, pero bueno, yo creo que es un buen resumen. Ah, bueno, no. Y vimos ayer que Ayuso se había quejado del aumento de la criminalidad cuando ella misma decía hace poco tiempo, para atacar a Vox, que no había relación entre inmigración y criminalidad. Inmigración ilegal y criminalidad, perdón. La policía denuncia la llegada de vuelos desde Marruecos repletos de inmigrantes ilegales. Ya no nos los meten solo por mar, sino también por tierra y por aire. Por tierra, entiéndase, Ceuta y Melilla. La Policía Nacional está investigando los numerosos vuelos llegados en las últimas semanas desde Marruecos. La línea aérea que une Casablanca con Barajas está en el punto de mira de los agentes. Son inmigrantes ilegales, según han confirmado fuentes policiales. Tras el panorama que esta práctica ha provocado situaciones de inseguridad en Barajas y el hacinamiento de marroquíes, ha llevado al gobierno de Sanchinflas a reabrir el CIE de Aluche para acogerlos. El Ministerio del Interior, capitaneado por el infame pequeñito Marlaska, el que deporta a ciudadanas chinas que piden asilo porque las van a encarcelar por ser cristianas, está poniendo a disposición de todos los inmigrantes que aterrizan cada día en el vuelo a las 20:30 horas. Ya aterrizados, muchos de ellos se deshacen de la documentación y acuden a solicitar el asilo. Gracias a esta práctica ilegal, los marroquíes indocumentados esquivan los tiempos de la ley y logran alargar su tiempo en España, puesto que sin todas las verificaciones no pueden ser deportados. El colapso de Barajas es evidente y bueno, lo demás ya lo hemos comentado estos días y si no lo habéis visto lo he resumido yo ahora. El gobierno contrata seguridad urgente en los centros de inmigrantes por riesgo de revueltas violentas. Pero vienen los mejores, decía Manuela Carmena, y son nuestros niños, decía Teresa Rodríguez. Escribe Luz Sela para OK Diario, el gobierno se apresura a contratar un servicio de seguridad para varios centros de inmigrantes de todo el país ante el riesgo de que se produzcan altercados. Vamos a ver. El vigilante de seguridad no es figura de autoridad porque se lo quitó Corcuera con Felipe González. El vigilante de seguridad cobra un salario infame. El vigilante de seguridad está mal equipado y el vigilante de seguridad no puede usar la defensa. Si no le sacan un arma blanca, un arma contundente y además si lo hace se le va a caer el pelo porque como te toca un juez progre, el vigilante se queda sin placa. Con lo cual estas medidas son insuficientes e innecesarias. Las licitaciones se iniciaron en el mes de octubre y han continuado a principios de este año. Concretamente, el pasado 11 de enero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, otro que se pone todos los títulos que pueda para darle caché a su cartera, dio publicidad a un nuevo contrato para el Centro de Refugiados de Alcobendas. Lo más llamativo es la situación de riesgo y violencia que el propio gobierno describe en la documentación. ¿Qué está pasando? Bueno, robos, peleas y abusos. En la memoria justificativa, consultada por este periódico, se apunta incluso a la posibilidad, por experiencia, de que se genere un conflicto o altercado colectivo, incluso una revuelta violenta. Ayer comentábamos también, que me lo dejé cuando hice el resumen, que había habido toda una serie de peleas entre, subsaharianos que eran agredidos con palos de metal por marroquíes. Pues a ese tipo de violencia se refieren. Se habla también de la necesidad de evitar incidentes y proteger a las personas que son víctimas de robos, peleas, abusos, discusiones y amenazas. Este centro acoge a personas de varias nacionalidades. La convivencia de los distintos colectivos puede llevar a la necesidad de intervenciones y mediaciones permanentes por parte de los diferentes profesionales en contacto con los residentes que, cuando no logran dar una salida dialogada al conflicto, precisan de la intervención del personal de seguridad, con el fin de evitar violencia y riesgo para las personas. Y esto lo dice el propio documento del gobierno. Que luego dicen que nosotros somos racistas y lo destacamos. Pues es que ellos lo están reconociendo también. Pero ya sabéis que el PSOE es un partido que está libre de toda mácula. Los del PSOE no son racistas, aunque hagan racistadas. No son xenófobos, aunque digan... Bueno, que realmente no sería xenofobia esto, ¿eh? Es la verdad. Lo que pasa es que si lo dices tú te acusan de xenofobia. Quiero decir, a lo que voy, por resumir. Ellos tienen patente de corso para decir lo que les da la gana y si lo dices tú eres un perverso. Isabel Díaz Ayuso lanzó esta semana una advertencia al gobierno central por el traslado de 1.200 inmigrantes ilegales. Habla de caos. Ayuso apuntó a varias reyertas graves
Y bueno, luego el PSOE dijo que esta tía era racista. Desde el gobierno de Pedro Sánchez han salido en tromba a atacar a Ayuso, rechazando sus acusaciones y tratando de ocultar la situación. Pero luego en los propios documentos lo reconocen. La ministra de Igualdad ha llamado racista a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Coño, pues que tú has dicho lo mismo en tu documento. En el documento de Escrivá también pone que son violentos. ¿En qué quedamos? ¿Es que daos cuenta que esto es una tomadura de pelo? El ser racista, homófobo o machista dependerá de tu simpatía política. Si tú, cuanto más a la derecha, más racista vas a ser para estos, porque no importa el qué, sino el quién. La realidad. Como no podía ser de otra manera porque estás hacinando a gente que no sabes quiénes son, es que aumente la criminalidad. Toca hablar ahora de esta otra noticia, pero ahora es en Cataluña, no en Madrid. 4 de cada 5 detenidos en Barcelona son extranjeros. Pero ya sabéis que esto para Ana Redondo o Ayuso, según tenga el día, es racista. Porque las matemáticas y la estadística son racistas. 4/5 de los detenidos en Barcelona entre enero de 2022 y diciembre de 2023 fueron extranjeros. Así se desprende los datos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra. Las cifras publicadas a requerimiento de Vox recogen un total de 37.168 detenciones durante el citado periodo, de las cuales solo 8.072 corresponden a españoles, es decir, que en Barcelona están sufriendo una delincuencia que no tendrían por qué soportar, que es la mayoritaria, casi 4 de cada 5, y que no tendrían que soportar porque estas personas deberían de ser inmediatamente deportadas. La razón más común detrás de las detenciones son los hurtos, fueron 7.154, también robos con violencia e intimidación, y en el caso de la urbana, que solo aporta datos global de delitos contra el patrimonio, la proporción algo menor. En el tráfico y consumo de drogas también los extranjeros superaron a los españoles, bueno, de hecho los triplicaron. 936 ciudadanos de otros países por solo 394 nacidos en España. También en la violencia doméstica, aquí la cifra es que es muchísimo más abultada, mirad. 827 extranjeros y españoles 496, a pesar de que hay muchos más españoles. Pero luego esto, las Irenes Montero de turno y las Anas Redondo de turno y las Cristinas Fallarás y las Elisa Beni no dirán nada, porque bueno, se puede generalizar con los hombres, pero no se puede hablar de que estamos importando violencia, sin generalizar, simplemente decirlo, porque yo no creo que haya que generalizar, pero evidentemente sí que están sobrerepresentados. En cuanto a la población extranjera empadronada, la última cifra disponible indica que son más de un 16% los habitantes de la región, es decir, que el 16% comete el 78% de los crímenes. Vamos a hablar ahora de las elecciones gallegas con un par de noticias y luego ya pasaremos al tema de... Bueno, faltaría esta de los contrapesos del PSOE y luego ya pasaríamos a estas dos de economía, que no sé por qué esta me ha aparecido aquí una publicidad, aquí. Luego pasaremos a la economía, pero primero vamos a hablar de las gallegas. Bien. Pescadores gallegos denuncian que PSOE y PP han creado un circo con los pellets que perjudica al sector. Los pescadores gallegos denuncian el teatro que se ha montado en la región tras el vertido de pellets de plástico, que además esto pues fue en Portugal. Esto lo tenéis explicado en un vídeo que me quedó muy bien en el otro canal. Básicamente lo que ha pasado es que el día 8 de diciembre el gobierno portugués dio aviso, sí, creo que fue el 8. El 8 de diciembre el gobierno portugués dio aviso al neandertal vallisoletano, al cromañón pucelano, Óscar Puente, de que se había producido un vertido de... Bueno, que se habían caído unos contenedores que contenían este material, que no es exactamente pellets, y es un material más bien inerte, no son microplásticos, y que llegaría a las costas españolas. Y Óscar Puente se cayó 5 días hasta el 13 de diciembre, esperó a que llegaran los pellets a las costas gallegas para montar el circo de que la Xunta del PP no hacía nada, que hay que votar al PSOE, cuando en realidad fue culpa de ellos. El PP no es partido santo de mi devoción, pero es que esta vez, desde luego el PSOE me parece peor. Pero bueno, que en este caso es que la razón la tenía el PP. Los 26.000 kilos de pellets son una cantidad muy pequeña en comparación con los vertidos que hay cada año en Galicia, y bueno, y en Cataluña y más. Nos dice el pescador Manuel, trabajador de la lonja de Ribeira. Manuel afirma también que tanto el gobierno central como la Xunta están generando una alarma social tan elevada que hay gente que está decidiendo dejar de comprar pescado gallego.
Y además es que es absurdo, porque es que esto no puede envenenar a los pescados. Lo único que puede hacer es obstruirle las vías. Pero es que eso a ti te da igual para comer pescado. Un circo electoral no se preocupan por nosotros. El sector también incide en la desindustrialización sistemática desde hace décadas en la región y censuras restrictivas como la prohibición de pescar jurel y la reducción de la cuota de abadejo. Ya sabéis que el Partido Popular y el PSOE, el bipartidismo, van de la mano en la Agenda 2030 y en las políticas verdes. Precisamente Jorge Buxadé denunció que las políticas que tanto socialistas como populares han promovido han llevado a la destrucción del sector pesquero. Y no solo el pesquero, también el agrícola, bueno, un drama y un desastre. Pero bueno, continuando con las elecciones gallegas, ya sabéis que están diciendo que para frenar al sanchismo hay que votar al PP. Pues vamos a ver qué hace el PP. Galicia destina 2,5 millones de euros a ayudas a ayuntamientos para contratar a víctimas de Biogen. La Xunta de Galicia ha activado las ayudas del ayuntamiento para contratar a víctimas de Biogen, a lo que dedica un presupuesto total de 2,5. Y el problema es que solo es para contratar a 100 mujeres. Es decir, si se van a gastar 2,5 millones, ¿por qué solo contratan? ¿Dónde está el resto del dinero? Los beneficiarios recibirán la cuantía necesaria para financiar el salario de contratadas. El número de contrataciones subvencionadas depende de la población abarcable por el ayuntamiento, desde 1 para ayuntamientos hasta 5.000 habitantes o no máximo de 6 para los más de 50.000. Y si no llegan a contratar a nadie, ¿el dinero qué va a pasar con él? Pero veis que están creando un incentivo perverso para poner denuncias. Ese es el problema. Además, también ha sido publicado en el documento de Galicia la resolución de la convocatoria de ayudas ANPAS para la organización de actividades de promoción de la igualdad, la prevención y todo lo relacionado con el feminismo. En total, 950.000 millones. 950.000 euros. Con lo cual, es muy complicado saber qué políticas son del PP y cuáles son del PSOE. Toca hablar ahora de la purga que habíamos comentado ayer del PSOE. Malestar en sectores del PSOE por los cambios en la Ejecutiva Federal. Se han cargado todos los contrapesos. Sánchez concentra el poder del PSOE y el gobierno en las mismas personas y saca de la dirección algunas personas díscolas. No ha sido un cambio obligado, sino varios. Una verdadera revolución con la entrada a la dirección del PSOE de los principales ministros. Pedro Sánchez ha remodelado la Ejecutiva Federal. Se han cargado todos los contrapesos que históricamente ha tenido el PSOE. La Ejecutiva Federal ha ejercido tradicionalmente el control del gobierno. Joderos, señores del PSOE, jódanse, lo digo así. Os ha apartado, os ha expulsado, os ha castigado, jódanse. Vieron que Sánchez era un megalómano. Vieron que Sánchez no tenía ningún problema en pisotear las leyes. Vieron que Sánchez iba a pactar con todo lo que no había que pactar. Ustedes no hicieron nada. Ahora les aparta, jódanse. Y el primero, Paje. Porque Paje es el que sale, yo es que no estoy de acuerdo porque el PSOE no era esto. El PSOE sí que es esto, el PSOE son 144 años de corrupción. Pero si te parecía mal haber votado que no con tus diputados a la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Todos los congresistas, todos los diputados del Congreso de Castilla-La Mancha votaron que sí a Sánchez. ¿Que ahora les expulsa? Jódanse, así de fácil. Por suerte, fuentes próximas a la dirección del partido aseguran que los cambios buscan adaptarse a la realidad del PSOE. Esa realidad es que Sánchez ya no tiene apenas varones críticos, porque todos, salvo Paje, fueron barridos en las elecciones del 28 de mayo, y ya no se ha forzado a mantener equilibrios. Lo siento. Que les den. Así de sencillo, que les den. No hay un PSOE bueno. Si hubiese habido un PSOE bueno, le hubiesen frenado. ¿Le han frenado? No. Problema de ellos. Bastante peor lo pasamos los ciudadanos de a pie. Bastante más sufrimos a Sánchez los ciudadanos de a pie. Que hubiese movido ficha en su momento. Ahora no me vale. Ahora, ay, me han purgado. Ay, me han echado. Ay, no sé. Ah, ahora que ves peligrar tu sueldo te preocupa, ¿no? Haber obrado antes. No me vale. Y ahora vamos a hablar de economía. Nuevamente, Yolanda Díaz es noticia. Yolanda Díaz, los directivos del IBEX cobran 174 veces lo que sus empleados. Hay múltiples formas de limarlo. O sea, tiene que cobrar. Esto lo planteó en su momento Pablo Iglesias. Que las empresas tenían que cobrar como mínimo una décima parte cualquier trabajador que el jefe. Para eso vas a montar una empresa, ¿verdad? Más que salarios son retribuciones excesivas. No ha dicho que se va a hacer, pero vamos a trabajar en ello.
Los datos disponibles muestran que los presidentes ejecutivos del IBEX cobran 10 millones de euros, 174 veces lo que cobran sus trabajadores. No debemos poner el foco en los salarios mínimos, sino en los máximos. ¿Y por qué vas a topar los sueldos? Vamos a ver, ¿para qué? ¿Para que ejecutivos valiosos se vayan a otros países? Una persona que cobra ese sueldo no está ya tributando más, primero, porque tiene más y el 10% de 100 es más que el 10% de 10, y además porque los impuestos en este país son progresivos y porque están en ese tramo del IRPF. Ya están pagando, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te importa lo que cobran? A mí me hace una gracia tremenda. Nosotros no podemos decidir cuánto tiene que cobrar un político que se sube en la nómina ellos mismos, pero ellos sí pueden decidir cuánto hay que cobrar en el sector privado. Me parece increíble. Preguntada por los medios por su propuesta del pasado miércoles de limitar los salarios de los directivos, este viernes lo ha hecho. Hay diferentes modulaciones de lo que se puede hacer. En primer lugar, mediante un acuerdo marco sobre retribuciones de directivos con recomendaciones. Y quiero recordar que este asunto ha sido objeto de referéndum en algunos países. Ya, pero si una empresa está dispuesta a pagarle a un ejecutivo ese dinero, probablemente sea porque le interesa tener a ese ejecutivo en su empresa. Tú no pagas a un trabajador para que te dé pérdidas. Si les están pagando eso, es porque lo sacan en ganancias con creces y están sacando la riqueza a otro lado. Tú no contratas a alguien para que te arruine. Más democracia en las empresas y fiscalidad. Se ha referido a desarrollar una mayor democracia interna en las empresas. Vale, que las empresas sean de los trabajadores. Muy bien. Cooperativas. Convertir las empresas en cooperativas. Entonces, ¿para qué va alguien a invertir? Si no se va a llevar el fruto de esa inversión. Cuando tú inviertes, corres el riesgo de perder lo que has invertido. ¿Cuál va a ser el incentivo de invertir si la empresa es de los trabajadores? Y finalmente, los impuestazos. Por último, ha mencionado la fiscalidad y múltiples posibilidades, también fiscales. O sea, que les va a cobrar más. Que va todo a sacar cuartos. En fin, lo que estamos viendo es que un recorte en sanidad de 11.000 millones de euros, no hay dinero para la ley ELA, pero siguen chupando todo lo que pueden a como dé lugar. Eso sí, el número de asesores, secretarios y tal, que eso sí que sería un problema, y no lo que cobran los ejecutivos. A mí lo que pague el IBEX me la pela. Eso es problema de ellos. Pero los secretarios, toda esa gente, eso sí que lo pago yo, y lo pagáis vosotros. Ahí no ven problema ninguno. Eso sí, subimos los impuestos porque hay que mantener cada vez a más gente. Es lo que tenemos en España. Así que nada, con esto concluimos el podcast de actualidad del día 19 de enero y muchísimas gracias a todos por verme.